Bien. Así que bueno, entonces básicamente es eso, o sea, se permite todo lo que sea escrito, lo que sea. No se permite ni celular ni computadoras de ningún tipo. La Y sí, sí, creo que estaba justo por decir eso, con respecto a la duración. la duración es lo que dura la clase, es decir, es hasta de 6 a 9, tiempo más que suficiente para poder resolver los ejercicios. Los ejercicios, la mecánica es la misma del primer parcial, la misma cantidad de ejercicios, con un 6 se regulariza, con un 6 se promociona, con un 4 se regulariza. Y recuerden que tienen la posibilidad de poder recuperar a fin de año uno de los parciales, de los 3. Profe, ¿y Sí, dónde vamos a estar cursando? ¿En el CREO o en la UTN? no en el CRES, en el CRES. Por lo menos lo que me dijeron. Yo si llega a ver otra cosa por lo contrario, les aviso, pero lo que pasa es que toda académica está trabajando fuertemente porque estamos todos pidiendo eh, el tema de parciales presenciales, entonces están trabajando con los que tocan cada semana. Ya me confirmaron que sí, que va a ser y me van a definir después en estos días bien ya el aula y los protocolos. En nuestro caso no va a haber problema, pues somos poca cantidad, pero bueno, en los casos que eran mayor cantidad se necesitaban mm, eh, más aulas, digamos. Yo, no obstante, reservé para los 19 que somos, 19, 20 por ahí que somos, digamos. Que al ritmo que vengo de virtualidad me parece que no vamos a estar los 19 ni 20. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si les parece, vamos a analizar la última parte de la unidad justamente que entraría en el examen. Esperen que se va a ver mal porque tengo que compartir sin... Ahora sí. Bueno, es el ejercicio 14. Sin Nicasio, lo que leí ahí no hay problema, ¿no? Maneja tus tiempos. Bueno, lo que vamos a ver hoy es más o menos el mismo concepto de lo que se vio en la anterior. Recuerde que nosotros planteamos la fuerza en función de la carga en los ejercicios que vimos anteriormente. O sea, Q, la fuerza, está definida en Q por B por B. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Esta fórmula, que es una fórmula que obviamente uno podría decir que no se deduce, que así se comporta la naturaleza, no sale de ningún lado, sí podemos ir a deducir a una nueva fórmula de fuerza que tiene que ver ya con la corriente. Vamos a poner así, porque así me oriento en la mecánica, en la organización de la... Por la corriente, por una longitud y por el campo magnético. Es decir, esta fórmula sí se puede deducir de esta, porque ya sabemos que la corriente es un flujo de cargas, digamos. Y ese flujo de cargas moviéndose, entonces ahí ya vamos dando cuenta que hay carga por velocidad en lo que es la corriente. Obviamente en la teoría lo van a ver cómo viene la demostración, pero lo que nosotros necesitamos hoy por hoy es saber que la fuerza también podemos que genera un conductor por el cual circula una corriente, ¿sí?
tiene relación directa con esta fórmula y con el campo magnético. Es decir, que en un conductor, una corriente que circula y ese conductor está dentro de un campo magnético, va a aparecer una fuerza dentro de ese conductor. ¿Y esa fuerza cómo va a aparecer? Bueno, obviamente el módulo lo podemos calcular por I por L y por B y por el coseno del ángulo correspondiente. Y si quisiésemos saber la dirección, ¿sí? O podemos hacer directamente el producto vectorial, obviamente, pero si quisiésemos saber la dirección, usamos la regla de la mano derecha. En este caso, yo les puse la que estaba antes, en realidad, I por L ahora vendría a ser esto. Y B, obviamente, lo tengo muy fino. I por L. Entonces, si nosotros trabajamos, o sea, ¿qué es esto? La corriente es un valor que funciona escalarmente con respecto a L. L, en este caso, trata de una porción de conductor recto, ¿sí? Si la cosa no fuese recto, ya la fórmula cambiaría, tendríamos que estar trabajando de otra manera, con diferenciales. En este caso, L vendría a ser el vector. Si nosotros lo vemos en la pantalla, acá, yo tracé el centro este, y en la pantalla lo que vemos es que obviamente L entraría o saldría de la pantalla. Es decir, que el vector L sería en un sentido hacia adentro y hacia afuera, y obviamente el vector B, en este caso está marcado que va hacia arriba, lo voy a poner en verde porque suelo usarlo en verde. O sea que yo tendría que mover L a B y obviamente obtener una fuerza. La dirección, o siempre confundo dirección con sentido, entiendo que es no, digo bien, el sentido, sí me lo va a estar definiendo la corriente, es decir, esta L en este caso sería la longitud de la varilla, esa sería la dirección, y el sentido estaría en función de hacia dónde es drenada la corriente, si hacia adentro de la pantalla o hacia afuera, es decir, si la corriente es entrante, yo la podría graficar, medio que una cruz, elegí un color que no va. Yo la podría graficar entrante, como graficamos siempre cuando un vector es entrante, o saliente con un puntito, como si estuviese saliendo justamente el vector. Bueno, entonces, a partir de esa fórmula nosotros vamos a poder calcular la fuerza que necesitamos. ¿Y qué nos pide este ejercicio? Bueno, plantea un conductor que está dentro de un campo B. Evidentemente este conductor está recibiendo una corriente de un circuito. O sea, para los que querramos hacer, acá vendría un circuito con una FEM que obviamente ya sea así o estará al revés. Es decir, el positivo puede estar de este lado o de este lado. Vamos a definir que va a hacer circular una corriente. A nosotros nos interesa solamente la corriente en ese punto. ¿Y cuál es el tema? Bueno, yo un poco ya les puse el dibujo ahí, porque lo que está diciendo es, este conductor tiene un peso, por consiguiente tiene una fuerza P que va hacia abajo, y evidentemente si hacemos el diagrama del cuerpo libre, aparecería una normal perpendicular al plano inclinado que tiene. ¿Qué es lo que solicita el ejercicio? Bueno, a ver, ¿cómo podemos evitar que ese conductor se caiga? Es decir, la idea es mantener ese conductor en esa posición. Para eso, obviamente, tiene que aparecer una fuerza que lo sostenga. Y evidentemente, si estamos hablando en este ejercicio, la fuerza que debería aparecer es justamente la fuerza esta, que es la que debemos analizar. Entonces, como primera medida, nosotros necesitamos que aparezca una fuerza que
equilibre este sistema. Y esa fuerza, ¿cómo podría representarla? ¿Qué opinan? ¿Dónde podría ubicarla a la fuerza, digamos? ¿Así esté mal o bien? Julián, ¿qué me decís? En el sentido del plano inclinado, supongo, hacia arriba. Ajá, o sea, vos, por ejemplo, la pondrías a la fuerza así, Claro, de algo manera así. tal que equilibre la sumatoria de las X y de las Y, digamos. Claro. Podría ser una. ¿Alguien tiene otra forma de ubicar una fuerza que nos pueda equilibrar acá? ¿En otro plano, por ejemplo? A ver, vamos a ir tratando de descubrir esta. Estamos hablando de una fuerza magnética, ¿no es cierto? Bueno, yo les voy a pedir entonces que trabajemos con esa fuerza magnética hacia dónde tiene que ir. Evidentemente la fuerza tendría que ir o acá, y obviamente después serán las componentes y veremos dónde las generamos. Pero tiene que ir para el lado izquierdo. ¿Coincidimos en eso, Cristian? ¿Qué opinás? ¿Una fuerza para este lado andaría? Vamos a hacer así. Cristian, ¿qué me decís? ¿La fuerza debería ir del tipo de las de amarillo o del tipo de las lila, bordó, qué sé yo, qué color es ese? Contestó en el chat, profe. Ah, perdón. ¿Crees que sí? ¿En qué sentido? ¿Que va como el amarillo, que va como la lila? No sé qué color es, pero bueno. Bordó, la lila. Fíjate, si la fuerza fuese como la lila, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas acá, la voy a sacar por ahora. Yo voy a sumar ya tengo dos fuerzas, ¿no es cierto? La P y la N. Si yo sumo estas dos, ya acá tengo una fuerza que va hacia allá, lo cual es lógico que va a hacer que el objeto baje. Si yo necesito que ese objeto se mantenga en el lugar, una fuerza en un sentido para allá, lo que provocaría es que cuando yo hago nuevamente la suma de la fuerza, del paralelogramo, una fuerza más grande hacia abajo, o sea, bajaría mucho más grande, mucho más fuerte, digamos. En conclusión, yo lo que necesitaría es una fuerza que contraste a esta resultante de la fuerza de gravedad. Es decir, la fuerza de gravedad va a provocar, junto con la normal, una fuerza hacia abajo, ¿sí? que en realidad debería coincidir ahí, pero bueno, ya veremos. Hacia abajo porque haría que este objeto caiga. Yo lo que necesito tener, si esta es la resultante, una fuerza resultante igual y opuesta, de manera tal que el objeto quede equilibrado. Si yo logro dos fuerzas iguales y opuestas, obviamente el objeto va a quedar equilibrado, inmóvil, que es lo que a mí me interesa. Entonces vamos a ir por ahí, a tratar de encontrar una fuerza que esté en este cuadrante, de manera tal que contrarreste a la resultante dada por la normal y por la fuerza P, que obviamente va para este lado. Bueno, a ver, Federico, vamos a tratar de tomar la regla de la mano derecha y lo que necesitaríamos identificar es
si la corriente que circula por este conductor va hacia allá o hacia allá. Tenemos dos valores posibles, Sí. ¿sí? Bueno, en base a esos dos valores vamos a tener la fuerza hacia un lado o hacia el otro. Bien. A ver, ¿te Es animás decir, a...? no entiendo la pregunta. Tengo que decir para dónde va la fuerza, No, para ¿para dónde dónde va va la corriente? Porque la la fuerza tiene corriente. que ir para la izquierda. Sí, perfecto. ¿Está? Listo. Entonces. Dame un segundito. Sí. Sí. Saliente. O sea, tiene que venir para acá. Es Sí, decir, la fuerza es así. Para los que estén haciéndolo, si ustedes se fijan, si sí, ustedes entran con la mano hacia adentro de la pantalla y suben, que eso sería la regla de mano derecha, entran como corriente entrante a la pantalla y suben al campo vectorial que está para arriba, al campo magnético, la fuerza queda apuntando hacia el lado de la resultante, lo cual no da. Entonces yo tendría que venir con mi fuerza saliendo de la pantalla, subir para que me quede mi fuerza para el lado de la pantalla. Ahora bien, ¿a dónde la represento? Y acá debemos plantear el plano de trabajo de B y de corriente para saber cómo queda perpendicular ese plano en este aspecto. Y si vos te fijas, este B, en realidad yo acá lo puedo poner en este punto. Y el plano definido por B y L, o L y B, es perpendicular. La fuerza debería estar perpendicular a ese plano. Porque siempre la fuerza está perpendicular al producto L por B. O sea, perpendicular al plano. ¿Está? El plano de B y de I por L es un plano perpendicular a la pantalla. ¿Eso se comprende? sí, sí, se entiende. Bien, entonces, como tiene que ser perpendicular al plano, la fuerza no puede estar en un ángulo así, porque no está perpendicular al plano. La fuerza está perpendicular al plano en un ángulo así. Esta sería la fuerza magnética. Bueno, entonces, ahí lo único que me queda ahora es hacer un análisis, ¿sí?, de equivalencia de hecho, esto lo voy a borrar para... Bien. Ya tengo, si analizamos en el sistema, todo el sistema de fuerzas que yo necesito para calcular que este sistema funcione. Y lo que hice fue plantear un sistema de ejes en X e Y que no dificultaría, de manera tal que yo tendría una FMX y una FMI. Y por otro lado tendría una PX y una PI. ¿Y qué es lo que necesito hacer? ¿Qué requiero que sean iguales? PNX La igual fuerza a en X. O sea, claro, las fuerzas en X tienen que ser iguales a las P de X, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro. Y por otro lado, en Y, necesito
el mismo concepto. La fuerza magnética en I tiene que ser igual a, perdón, no las fuerzas magnéticas, las fuerzas en X, porque puede haber varias. O sea, vamos a hacer así, mejor dicho, perdón. Las sumatorias de las fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, a partir de ahí entonces podemos hacer los cálculos como nosotros querramos. O sea, a ver, ¿cómo sacar la fuerza magnética primero? Esta. Esta fuerza, ¿a qué es igual? A I por L por B, el módulo, ¿no? ¿Por qué más? Daría el ángulo. Por el seno, porque estamos haciendo el módulo, ¿no es cierto? ¿El seno de qué ángulo? ¿Sería el seno de 90? Perfecto, Federico. Claro, a Sí. ver, ¿por qué de 90 y no tita? Porque en realidad lo que estamos haciendo es el ángulo entre L y B, entre esto y esto. Y ese ángulo, en este caso, es de 90 grados. Es este ángulo. Que esté inclinado, este tita, nos va a servir después para poder calcular cada una de las componentes en el eje X y en el eje Y. Pero la realidad es que la fuerza, esto va a terminar siendo I por L por B, va a ser esto. Bueno, y a partir de ahí entonces va a venir todo el cálculo, porque evidentemente vamos a usar, sí, ahora sí usamos el coseno y el seno de tita para obtener cada una de las componentes en X y en Y, ¿no? Y obviamente ahí es donde vamos a sacar el valor de la corriente que nosotros necesitamos para poder tener. El resto de los términos se nos van a ir simplificando. El ejercicio es, una vez que llegamos a este análisis, es bastante simple. Les digo más. Fíjense si este V yo lo inclinara o sea, que el campo magnético, en vez de pasar así hacia arriba, trabaje inclinado un ángulo phi. Con respecto a la normal, un ángulo phi. Es decir, el campo, en vez de ser vertical, ahora el campo estaría inclinado. Lo hice, vamos a poner un ángulo más chico para que. Inclinado un ángulo phi. O sea, el campo pasaría así. Perdón, phi es acá. Con respecto a la vertical, esto es phi. O sea que el campo es B. ¿En qué cambia esto? O sea, este valor cambia en algo. No, cambiaría la dirección de la fuerza. Claro, o sea, la fuerza, esta amarilla que marcamos acá, la vamos a hacer en roja ahora, en vez de estar para allá, estaría perpendicular al nuevo plano, ¿sí? Y probablemente estaría así. Porque ahora el plano que yo tengo entre B
y la corriente es un plano que está inclinadito. Entonces, como la fuerza es perpendicular a ese nuevo plano, tendría un ángulo phi de inclinado. Simplemente lo que tendría que hacer es que mis componentes en X y en Y ahora tendrías que afectarla de este ángulo phi. Y si el ángulo phi sería igual al ángulo tita, ahí puede ser que apuntarías sobre menos x la fuerza, Ahí la digamos, en tendrías el sobre, sentido de menos claro, x. claro. Ahí la tendrías directamente sobre menos X. O sea, vos tendrías únicamente que calcular las componentes de este lado, porque de aquel lado ya la tenés toda Claro. sobre el eje X. Claro, sí, sí, sí. Por eso es importante saber encontrar el plano de trabajo de la fuerza. La fuerza es perpendicular al plano de IL por B. De la misma manera que era perpendicular a la velocidad por B, ¿no? En la fórmula F igual a QB por B, la fuerza era perpendicular al plano de la velocidad por B. Recuerden cuando vimos la carga que giraba, digamos, que siempre era perpendicular a la velocidad. Bueno, a partir de ahí el cálculo es muy simple porque es ver el tema. Es más, en un momento algebraicamente para trabajarlo conviene, porque les queda un seno sobre coseno. Entonces haces el cociente de ambos componentes y así te queda una tangente a resolver acá, que es mucho más simple. Que hay un ejercicio que ya se hizo con el mismo tipo de álgebra, digamos. Bueno, veamos el tema nuevamente. Es más o menos el estilo del que acabamos de ver. Nada más que acá la duda, vayan leyendo por favor. Esto es una espira que, como verán, está sobre un eje Z como si fuese batiente, es decir, el eje Z actuaría como si fuese una puerta así vertical que la mueve para un lado y para otro. Se podría mover. En este caso de la vertical está inclinada hacia allá, un ángulo tita, y eso obviamente es por causa de una fuerza que la inclina. ¿Por qué? Porque esta espira por sí mismo debería estar colgando, ¿no es cierto? Al haber una fuerza magnética, obviamente lo que está haciendo es que esta espira genere este movimiento. En la parte superior, obviamente, actúa como de centro de giro. El dibujo que yo les hice acá a la derecha, obviamente es vista bien de frente. Y entonces sabemos que esta espira por propia gravedad debería estar vertical. Sin embargo, tiene un movimiento de tita, de giro, donde queda en equilibrio, justamente por la fuerza magnética. Es decir, vamos a escribirla. Fuerza igual a I por L por B. Bien. ¿Cuál es el tema acá? Acá la duda es al revés. O sea, yo tengo el campo y me falta saber, perdón, tengo la corriente como circula, pero no sé el campo para qué lado tiene que ir. A mí la corriente me dice, fíjense las flechitas como me marca, o sea, la corriente dice que esta espira circula en este sentido, la corriente. Obviamente hay por ahí metido una batería que yo no la veo, no me interesa porque es a los fines teóricos, pero sí que la corriente está circulando en ese sentido. Entonces, con la corriente en ese sentido, yo necesito saber
qué campo magnético voy a tener, necesito, en qué sentido para poder obtener esta fuerza. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que tenemos cuando tenemos que tirar el diagrama del cuerpo libre? De entrada, la espira esta, obviamente acá podría agrandar, sería como el conductor que va para adentro, ¿no es cierto? Yo acá, o sea, esta espira o este tramo de la espira, este tramo tendría una fuerza peso. Acá habría una fuerza peso. ¿Sí? Equivalente, obviamente, masa por gravedad. Esta fuerza peso estaría dada por este tramo. Pero ¿hay otra fuerza peso que debo considerar? Esta y esta. ¿Por qué? Porque evidentemente esta me va a estar haciendo fuerza. El problema de esta fuerza peso es que obviamente me afecta de una manera diferente en cuanto al momento que me va a generar, que ya lo vamos a explicar. Pero podríamos tomar un punto, un centro de gravedad, y definir esta fuerza peso acá y esta fuerza peso acá. O sea, es peso de cada espira. Y por último tengo esta, pero que no necesito tomarla en cuenta porque esta hace de eje de giro, o sea, yo acá tengo restricciones, o sea que no va a estar moviéndose en ese aspecto esa fuerza. O sea, yo tengo tres fuerzas peso que tiran hacia abajo, lo cual es lógico, van a tender a querer girar esto a la posición de equilibrio que sería la vertical. Y evidentemente voy a tener que tener una fuerza que contrarreste a eso. O sea, pasando al dibujo, tengo acá la fuerza peso, pongamos peso 1, y esto le pongamos peso 2 y peso 2. Acá tengo la peso 1 y acá tendría la peso 2. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La pregunta es, ¿qué fuerza yo necesito para mantener esto en equilibrio? Una fuerza que vaya hacia dónde. Vamos a probar a aplicarla acá. Acá. ¿Hacia dónde debería ir una fuerza? Hacia arriba. Hacia arriba. A ver, podría ser factible. A ver. Ahora, te pregunto, en base a lo que ya conocemos, espera si lo dice como dato, porque por ahí encuentra la magnitud de campo magnético paralelo al eje Y. A ver, te dice que hay un campo magnético paralelo al eje Y. O sea, el campo magnético tiene esta dirección, acá. Campo magnético paralelo al eje Y. Ah, bien, no lo había leído. Claro, Claro, entonces la fuerza estaría hacia la derecha. bien. Bueno, y el plano definido en el, digamos, estamos analizando la espira inferior, ¿no? Esta. El plano definido por la corriente y el campo B, ¿cómo debería graficar esta fuerza? Así, así, así. Sería del punto hacia la derecha. Bien. Eso. Es decir, en Horizontal, dirección a las X positivas sería. así. Exactamente. Esta es la fuerza magnética. A ver por qué. Fíjate, yo tengo
A ver, B puede ser para allá o para acá, ¿no? No me interesa. Ahora la vamos a distinguir. Pero yo sé que el plano está dado por B horizontal, B vertical y el conductor horizontal, o sea, hacia la pantalla. Sí o sí la fuerza en este plano, que si yo uso esto, la fuerza me queda ahí. Vamos a ponerlo así, así. Sí o sí la fuerza tiene que estar perpendicular. O sea que va hacia allá o hacia este lado. Cualquiera de los dos lados. Lo que pasa es que yo, por lo que estoy viendo, por cuestión de momento, yo necesito que la fuerza vaya hacia allá. Entonces ahora la segunda pregunta, Cristian, sería, bueno, si la fuerza va hacia allá, ¿hacia dónde haría ir el campo si la corriente es entrante? Tengo dos formas. Si la corriente entrante, el campo va hacia arriba o el campo va hacia abajo. Cierto que está con el chat. Hacia abajo el campo. Si yo, a ver, tengo corriente, fíjate. Si yo estoy, es I por E y L por B. O sea, yo entro con mi corriente es entrante. Ahí coincidimos, Cristian. Si mi corriente es entrante y yo voy hacia abajo, claro, si yo voy hacia abajo, para que pongo el chat acá, si te voy leyendo por las dudas. Si yo voy hacia abajo, fíjate a dónde me queda el pulgar. Me queda hacia la izquierda, o sea que a mí me representaría tener una fuerza hacia allá. Justo vine a elegir el mismo color. Yo tendría una fuerza magnética hacia allá. Y yo la fuerza que necesito es hacia la derecha para que me contrarreste la fuerza peso. O sea, yo necesito, si yo entro y voy hacia abajo con el campo magnético, mi fuerza es hacia la izquierda. Si yo entro y voy hacia arriba con el campo magnético, mi fuerza es a la derecha. Yo necesito que mi campo magnético vaya hacia arriba. Exacto. ¿Lo comprenden todos? Si no, buscamos otra forma de explicarlo. Es necesario que sepamos bien este concepto. Yo tengo la corriente, por regla de la mano derecha, la corriente va así y voy hacia arriba. Y la fuerza me queda hacia la derecha. Entonces ahí ya tengo planteado que B debe ir hacia arriba para que me dé esta solución. Bueno, a ver, cuando analicemos el concepto de fuerzas, nosotros vamos, si analizamos sobre esta parte, es decir, sobre los dos laterales, vamos a ver que también aparecen fuerzas. Y si lo analizamos sobre el lateral, vamos a ver que la corriente... Ay, ¿cómo te lo dibujo? A ver si te lo hago, porque la corriente va así y llega para allá. Es decir, vamos a notar, a ver si lo logran detectar con la mano, pero lo que vamos a notar, tanto sea en el tramo de adelante como de atrás inclinado, le voy a cambiar el color para marcar, es decir, en este tramo y este tramo, es que las fuerzas van a estar, como en un lado la corriente va hacia abajo y en el otro lado va hacia arriba, van a aparecer fuerzas en este sentido, y la voy a dibujar grande,
que se van a oponer. Es decir, que la sumatoria de fuerzas en ambos extremos de mi espira en ese aspecto no van a estar influenciadas. Y obviamente, si lo miro en la superior, como la superior está como eje de giro, está restringido en movimiento, tampoco voy a calcular. O sea que en la única parte donde me interesa a mí calcular la fuerza es justamente en la espira o en el tramo de la espira inferior, que es lo que estamos graficando en este caso. Bueno, de ahí es que les aparece, a ver si lo tengo acá, para no, que está en la solución, para no complicar este cálculo. ¿Y qué es este cálculo? Bueno, acá es justamente lo que estamos viendo, es decir, si ustedes se fijan, cuando da el valor de la masa, dice 0,19 gramos por centímetro, o sea, una especie de densidad lineal, digamos. Porque esto, en realidad, sería masa igual 0,19 gramos por cada centímetro. O sea que para poder ponerlo en masa, tendríamos que multiplicarlo por una longitud determinada. Esa longitud, para este caso, sería esta longitud. Esperen que borro. Sería esta longitud, de acá a acá. Esa longitud es A. Fíjense que la espira tiene los anchos A y las alturas esta como B. Entonces, para este caso, tendría que multiplicar por A para saber la masa que tiene el tramo inferior. De ahí es que yo tengo este valor. O sea, tengo A por I por B. L por I. Por B, obviamente, tenemos el coseno de 90 grados. Y lo mismo pasa, como P es igual a M por gravedad, mi masa la multiplico por A, la densidad de masa, para que me quede una masa por la gravedad. ¿Y qué más tengo en este análisis de momentos? ¿Qué es lo que me provoca el giro y que yo tengo que compensar los momentos de la fuerza peso con respecto al momento de la fuerza magnética? Bueno, que aparte de tener la fuerza peso de esta estructura que circula por acá, tengo de dos barras, que son estas dos de costados. De ahí el 2, y obviamente esas barras tienen una masa de V por mg. Y ahí ya tengo todo mi análisis de momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, hacer la sumatoria de los momentos en X y en Y. O sea, la sumatoria de fuerzas obviamente me va a dar 0 porque de este lado, porque acá siempre la fuerza que tengo voy a tener una fuerza igual, opuesta, que no me va a generar movimiento porque está restringido. Pero sí el momento es el que yo necesito igualar. O sea, sumatoria de los momentos en X y sumatoria de los momentos en Y van a tener que ser igual a 0 para lograr tener esta espira en ese punto. Obviamente, en X o en Y tengo el ángulo θ, así que lo puedo sacar. Los escucho. Capaz que estoy muy rápido hoy. Perdón, profe. Sí. Con respecto a qué punto tomamos momento con el eje Z, que es donde está agarrado. ¿Cómo calculás momento vos? ¿Cómo se calcula el momento de una fuerza? La fuerza por la distancia. ¿Qué distancia? Y la distancia más corta al eje vendría a ser, al punto de aplicación. Entonces, a ver, ¿cómo me calculás
el momento de la fuerza M, ¿sí? Con respecto al eje Al eje Z vendría a ser. no, en realidad el eje Z, o sea, vos el eje Z lo tenés perpendicular. Claro, O sea, vos no lo estás viendo al eje Z, digamos, en este caso. pero bueno, sería la intersección entre X y. O sea, la distancia que vos tenés con respecto al eje Y de la fuerza magnética esta. O sea, estamos de acuerdo que es fuerza por distancia. O sea, sería fuerza M, ¿sí? Sí, ¿Por qué distancia? ¿Cuánto valdría la distancia que vos tenés que aplicar con respecto al eje Y? Este valor, el largo este, claro. es B. Sería entonces B por el coseno de tita. Por esta distancia. Exactamente. Claro, Exactamente. Ese es el momento, esta distancia. Ahí. Este es el momento que vos estás calculando. B por el por el coseno de coseno tita. de tita. Exactamente. Porque la fuerza, o sea, la menor distancia, tenés que llegar a así. Es decir, a donde vaya aplicado la dirección perpendicular de la línea de acción de esa fuerza, que es en este punto. Entonces, esta es tu distancia. Y si calculamos, por ejemplo, la fuerza P con respecto al eje X, ¿cuánto es la distancia? Esta P1. Sería la fuerza M por B por el seno de tita ahora. No, espera. Vos estás calculando FM. Bueno, vamos con Claro, FM. Ah, está. Con respecto a X de FM. el momento, claro, con respecto al eje X. Bien, bien. Bueno, está. Y así lo mismo haces con la P1 epa, y la P2. En realidad vos lo que harías es, para este caso, perdón, yo te dije sumatorio en los momentos de X. No, me fui por la rama por no ponerme a ver cómo lo... bueno, en realidad sí, es lo mismo. Pero vos sumarías por un lado los momentos gravitacionales y por otro lado los momentos magnéticos. De cualquiera de las formas te da, digamos, porque es un momento. Claro, habría que hacer el de P1, P y Claro, P2. P1, P2 y de la FM. Son las tres fuerzas que te generan momentos que te van a hacer girar, que te van a hacer girar en un lado, en un sentido o en el otro sentido. Las P te lo hacen girar para allá y obviamente va a tener que ser igual al momento de las M que te lo hacen girar para este lado. Claro, Exactamente. Lo que está diciendo Adrián es que no hace falta descomponerlo en X y en Y, sino directamente igualar los momentos. El magnético con el del peso. O que la sumatoria sea cero de todo eso. Exactamente, la sumatoria es cero. Yo creo que está planteado el ejercicio. A ver, la resolución. Y te plantea la solución final igual a 0. Ahí los tenés. Pero es bastante simple, es algebraico. Podemos escribirlo si quieren, pero podés plantearlo de las dos formas. Sumatoria de los momentos completo igual a 0 o lo planteás en cada lugar. Porque, o sea, y todo problema de este tipo, obviamente vos también haces la sumatoria de la fuerza, pero las fuerzas acá van a estar siempre equilibradas, porque van a ser siempre opuestas. No vas a tener ese problema.
O sea, la misma fuerza que te genera FM, como ya te dije antes, la vas a tener acá arriba, en el conductor de arriba, para el otro lado, pero esta no va a generar movimiento ni nada porque está rígidamente vinculada. Está restringida en movimientos. De hecho, si estuviese suelto, lo de arriba, esto generaría justamente lo que después se va a ver el momento dipolar. Es decir, esta espira tendería a alinearse perpendicular al campo, si estuviese totalmente suelta. Este está interesante. Bueno, a ver. Un marco conductor con forma rectangular, como ven acá, que parte del marco está metido en un campo magnético entrante y parte no. O sea, en parte no hay campo magnético. Lo que sí es sabido que esto tiene una masa, o sea que hay una fuerza acá del campo del aro, una fuerza P hacia abajo. ¿Está claro? Y a ver, lo que pregunta inicialmente es ¿cómo hago para dejar ese aro, que en teoría con esa fuerza P iría cayendo, para que no caiga? ¿Qué debo generar? Tenemos que generar una fuerza magnética hacia arriba, Bien, dependiendo del sentido de circulación de la... claro. Entonces, hay que generar una fuerza F hacia arriba, obviamente su módulo, ¿qué valor debería tener? sería igual a la masa por la gravedad del... Claro, o sea que de manera tal que la fuerza magnética sea igual a la fuerza peso. Claro, Entonces, cuando logramos eso, el sistema queda en equilibrio. Entonces, lo que nos quedaría es definir hacia dónde debería circular la corriente, porque tenemos B y tenemos la fuerza, y la corriente, a ver, en este tramito de conductor también voy a tener una fuerza, al igual que en este tramito de conductor. El tema que en ambos tramos, si tengo una fuerza, ¿sí? O va a ser para allá, vamos a suponer que circula para acá, o sea, para el lado que circule, o va a ser las dos hacia afuera, o serán las dos hacia adentro, de manera tal que va a quedar neutralizado. O sea, la realidad es que no se va a ir ni a la izquierda ni a la derecha, porque como yo voy a tener una corriente para un lado, o sea, si la corriente acá va para allá, evidentemente voy a tener una fuerza para un lado, y como acá la corriente iría para el otro lado, porque circula, la fuerza sería opuesta. O sea que no me preocupan las fuerzas en los laterales, pero sí encontrar la fuerza, y obviamente acá abajo tengo fuerza, en este conductor tengo fuerzas magnéticas o no, en el inferior. Porque voy a tener una corriente ahí que circula. ¿Qué opinan? Perdón, profe, ¿cuál fue la pregunta? Claro, en el Justo se me conductor cortó el acá micrófono. abajo, en la Sí, parte inferior de la espira, ¿voy a tener fuerza magnética? no, No, porque no porque no tengo hay campo. campo. Claro, exactamente, no tengo campo.
sea que yo necesito diferenciar hacia dónde va la corriente para obtener en el conductor superior una fuerza hacia arriba. Y por regla de la mano derecha, a ver, ese, que no te escuché mucho, ¿hacia dónde debería ir mi corriente para tener que mi pulgar indique hacia arriba? Yo tengo B, así que tengo dos opciones. O hago circular corriente para allá y me meto a B adentro, o hago circular corriente para el otro lado y me meto B adentro. No me estaría dando cuenta ahora Es el para qué problema lado de, no. claro, interpretar. A ver, Sí. ¿tenés cámara? Sí, Ponele un ratito. ahí está. Bueno, espera que saco el chat. ¿Dónde está la cámara? Que no te veo. Ahí está, ahí está. A ver, vamos a hacerlo juntos. Poné la mano como la estoy poniendo yo. Perfecto. El pulgar sabemos que es la fuerza. ¿Sí? O sea, tiene que ir hacia arriba la fuerza. Bueno, entonces, así como está marcando, ¿hacia dónde estaría yendo la corriente? La corriente está yendo hacia donde fluyen los dedos. No se te escucha ese. Perdón. Ahí ¿Sería a la está. derecha en tu posición? Claro, o sea, Ah, según lo bien. que vos estás, no sé cuál es tu derecho o no, porque está invertido, Claro. pero está Mis yendo dedos acá hacia donde marcarían la fluye. izquierda. Estaría yendo, ¿esa es tu izquierda? Sí, acá es mi Bueno, izquierda. entonces está yendo hacia la izquierda la corriente así. Sí, Ahora, si está yendo la corriente hacia la izquierda, con los dedos vos tenés que doblarlo. ¿Y hacia dónde los podés doblar en ese caso? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la pantalla? hacia afuera de la pantalla. Y ahí como dicen, que van hacia adentro o hacia afuera. Espérame. La flechita en cruz que es hacia adentro. Hacia adentro, claro. Bueno, entonces, tenemos que encontrar otra forma de la mano para que vos apuntes la corriente y la fuerza quede para arriba. ¿Cómo podés poner la mano? O sea, los dedos vimos que para la izquierda no te daba. Los dedos para la derecha, probá por Claro, los dedos al ahí. revés. Sí, ahí se podría. Y si ahí doblás hacia adentro de la pantalla, ¿te queda el pulgar hacia arriba? Sí, sería entrante ahí. Entonces apuntarían Entonces, hacia la derecha. la corriente circularía entonces hacia allá. O sea, la corriente, la vamos en rojo, circularía así. Claro. En sentido horario. Claro, ¿estamos? Sí, sí. Espera que yo me largué a explicarlo por las dudas para no... Saco el ejercicio, ¿sí? Bueno, ese es el desafío a hacer, que muchas veces no nos da... Este es el 18. Sí, Ahí está. No nos dan algunas cuestiones por cómo utilizar la mano derecha. O sea, yo en este caso tenía una restricción que era que la fuerza tenía que estar para arriba y lo que tengo que saber es que de la corriente tengo que poder doblar hacia el campo. Bueno, dado esto, en realidad el cálculo sería muy simple, porque vos fíjate que ahora si yo quiero calcular la fuerza, esta magnética, el módulo, ¿sí? La corriente, por la distancia, ¿cuánto es el tramo L acá? Este valor. Julián, ¿cuánto vale L?
Estoy pensando, profe, no. Fíjate en el ejercicio. Sería A. Ah, claro, porque L es el tramo, o sea, en el producto vectorial es el tramo de conductor. Entonces, fuerza es la corriente, que va a circular, obviamente en módulo, por el tramo A, por el campo B, ¿sí? Por, obviamente, si quisiésemos acá calcular el seno de, y obviamente vemos que es 90 grados, ¿sí? Ojo, no siempre es 90 grados L por B. No siempre es 90 grados. Sí, la fuerza va a estar perpendicular a ambos, al plano este, pero L por B puede tener cualquier grado. En este caso es 90, pero no necesariamente B y L pueden estar en 90. Bueno, una vez que hacemos esto, el cálculo es bastante simple, porque simplemente igualo los módulos M por G y voy a sacar el cálculo. Lo que a mí me interesa que analicemos un poquito, porque no deja de ser anecdótico, habla de que obviamente si yo aumento la corriente más del valor que figura en equilibrio, evidentemente va a ser mayor la fuerza magnética que la fuerza que la fuerza peso, entonces el objeto subiría. Si el objeto sube, evidentemente hay un trabajo puesto en juego, porque hay un movimiento. El problema es que la fuerza magnética, ya lo habremos visto en teoría, e inclusive cuando vimos recuerdan el práctico que estaba la caja y que teníamos y acá teníamos todos campo entrante, y entraba una partícula que giraba y volvía a salir, ¿sí? Y teníamos la velocidad así, y teníamos la fuerza perpendicular a la velocidad, y obviamente, perdón, la fuerza, el trabajo que ejerce la fuerza magnética es cero. Eso viene por definición, o sea, esta fuerza magnética es cero porque no, porque está perpendicular justamente a la trayectoria, al, eh, al movimiento, y el trabajo se calcula en la fuerza justamente por la distancia recorrida en el sentido que está. Es decir, al estar perpendicular la fuerza, obviamente por el producto me daría cero. ¿Lo comprenden a lo que estoy diciendo o estoy hablando muy en el aire? Se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno, es decir, que la fuerza, por definición inclusive, la fuerza magnética no genera trabajo. Sin embargo, en el ejercicio que estamos viendo, vemos que cuando aumento la corriente, ¿sí?, el cuadro sube. Entonces la pregunta es, ¿quién genera ese trabajo para que suba el marco si la fuerza no genera trabajo? ¿De dónde sale ese trabajo? De hecho lo dice, afirmamos que no realiza trabajo. ¿El trabajo saldría de la FEM? El trabajo saldría claro, o sea, evidentemente acá no está dibujado, pero para incrementar la corriente se la tiene que dar algo, y se la daría una FEM. Entonces, el trabajo para incrementar eso se lo da justamente la batería. O sea, la batería es la que provoca el trabajo, la entrega de energía, que es la que provoca el movimiento, no la fuerza magnética, porque la fuerza magnética simplemente lo que hace es sustentar, sostener.
hay un ejemplo interesante que pasa con, había varios, pero la verdad que el que dijo me pareció muy acertado, porque aparte se está trabajando mucho con la normal, que es el concepto de subir una escalera. Nosotros, cuando nosotros tenemos un peldaño cualquiera, y estamos parados sobre el peldaño, obviamente, vamos a poner la zapatilla ahí. La zapatilla de atrás, media rara la suela, pero bueno, ahí hay de todo un poco. Vamos a hacerle... Es un botín. Es un botín, es un botín. Le hacemos acá las 3 rayitas. Botín Adidas, como para no... ahora dije Adidas, me lo van a sacar de YouTube el video. Bueno, cuando nosotros estamos parados sobre un peldaño, obviamente vamos a tener la fuerza peso hacia abajo. Y a su vez vamos a tener la fuerza normal hacia arriba. La fuerza normal, como bien sabemos, es directamente proporcional a la fuerza peso. O sea, es lo que evita justamente que nos hundamos o no. Sin embargo, cuando subimos, esta fuerza normal no es la que hace el trabajo de subir. Eso lo habrán visto en física 1, porque justamente depende de P. El trabajo o la energía para yo poder subir de peldaño o ascender, lo hace mi cuerpo. O sea, yo entrego energía para que la fuerza P, o sea, para poder subir y vencer esa fuerza P. La normal simplemente actúa por P, pero no se mueve, la normal no me genera trabajo para subir. Está ahí, aparece. Cuando está P aparece N, pero no me genera ningún trabajo en subir. El hecho de subir un escalón me lo genera mi cuerpo, la fuerza que hago yo internamente en mi energía. Bueno, acá es más o menos lo mismo, la fuerza magnética me genera eso, la sustentación, lo mismo que hace N. Si N no estuviese, por una cuestión lógica, al estar P solo debería hundirse este cuerpo, debería irse hacia abajo. No se va porque aparece N. Este cuerpo no se cae porque aparece la fuerza magnética. Pero el trabajo no lo realiza la fuerza magnética, así como no lo realiza la normal. Los escucho. Bueno, estos eran los 3 ejercicios que faltaba terminar de la unidad. Así que después viene el parcial y ya después les estoy habilitando la nueva parte para que vayan viéndolo, digamos, para después del parcial, que ya nos metemos más con fenómenos magnéticos. Los silencios que se hacen son atroces. Les perdoné la vida con la cámara, ¿no? Pero cuesta, ¿eh? No hay forma. Vamos a tener que volverla a pedir. Espero verlos en el parcial, personalmente. Van a ver que el parcial de forma presencial es mucho mejor que tener el campus y andar resolviendo. Aparte va a estar Nicasio ahí. No, siempre lo decimos también los chicos del cursillo, que estamos haciendo cosas para que el parcial sea presencial, y la idea no es cagarlo porque sea presencial. La idea al contrario es poder a lo mejor pasar por el banco y ver qué les cuesta. Porque por Zoom, que te manden un chat o por WhatsApp, es muy complicado a veces. Es así.
Sí, y bueno, y son los primeros intentos de presencialidad que vamos teniendo, que es el otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Como para ir conociéndonos un poco, ir viendo justamente en qué es lo que uno va teniendo falencias, porque acá cuesta mucho darse cuenta las falencias. Totalmente. No sé ustedes cómo lo ven, chicos, si tienen ganas de venir a la facu a hacer el parcial o si no están un poco cansados de parciales por campus. Yo la verdad sí, todo por campus, la verdad que un poco, a mí un poco me cansa. Venir a la facu un poco es lindo. A mí me gustaba más en casa, pero bueno, vamos a tener que ir a la facu. Tiene sus pros y sus contras, tiene sus pros. En tu casa estás cómodo, estás así como, Claro, claro, ese es el tema. Estás tirado en el sillón con un café. claro, pero el tema es la parte social también, donde te nutrís más. Y vos pensás que está en una etapa de formación donde el trabajo grupal y aprender a desarrollarse grupalmente hace que te complementen tu formación y aparte que aprendas ese gran conocimiento de poder trabajar grupal. Y eso es muy difícil por Zoom, porque justamente el de al lado lo sabe, yo no, el otro, la mayor cantidad de preguntas que se dan en la presencialidad y la asociación que hay entre todos, es una sinergia importante. Y creo que es el único valor fuerte que se pierde, el concepto de sinergia que acá no lo tenemos. Después, coincido, uno se acostumbra acá a estar con el café, el mate a mano y todo ahí. Y hasta la vestimenta, digamos, que por ahí no es la Sí. adecuada cuando uno iría. Pero, Pero pero es hay necesario. hay un tema de cuestiones también que en la presencialidad se daban y que podía ser mucho más fructífero el intercambio enseñanza-aprendizaje. Yo lo veo ahora, estamos dando los cursillos con el Mati, y anteriormente, cuando alguien estaba explicando al frente del pizarrón, otro estaba pasando por los bancos y viendo en dónde le costaba más a los chicos, en qué ejercicio había que destrabar un poco. Hoy en día, mientras yo explico o el Mati explica, la otra persona estamos en Instagram, porque es así, no puedo pasar cuadradito por cuadradito a ver cómo va, qué le está costando. Y eso se siente también, lo sentimos nosotros con la parte docente y de la parte estudiante se siente más todavía, porque vos vas al ejercicio, se te explica una sola vez y listo. No hay nadie que te pregunte, te repregunte algo. Esas cuestiones también se extrañan a veces. La Así que bueno. dispersión. Yo también he sido alumno el año pasado, digamos, terminaba el posgrado y uno se dispersa por ahí escuchando, terminas que te entra un WhatsApp, que te entra lo otro y está tan accesible acá que... Pero Sí, y bueno, como estás en tu son... casa, Sí, viste, por ahí dejás la reunión, te vas, claro, antes la presencialidad había que irse al aula, viste, no era tan fácil, pero bueno, era es más lo que hay, complicado. es lo que Sí, hay. Por otro lado, hemos aprendido actividades que nos van a servir, porque todo este tema de la virtualidad vino para por lo menos apoyar a muchas de las actividades económicas y obviamente académicas también, o sea que lo vamos a seguir haciendo. Zoom va a seguir. Vamos a tener charlas por Zoom, clases por Zoom seguramente, y a lo mejor no mías, y sino de alguien que habla de afuera, y nos va a potenciar todo. Pero bueno, vamos a ir hacia una mixtura ahí presencial y virtual, supongo. Así que bueno, como les decía, el parcial es virtual, tráiganse hoja, tráiganse calculadora, presencial. presencial, tráiganse calculadora, no se olviden de eso. Y bueno, y material el que quieran, no hay ningún problema, saben que cualquier duda me lo preguntan, yo en cuanto puedo les respondo. Y bueno, y si no alcanza la respuesta con lo que doy, armamos un pequeño Zoom o algo y le respondemos discutiendo. Hasta ahora creo que anduvo, pues no he tenido una repregunta, digamos.
Bueno, si está, nos vemos el lunes. Pueden Convencen ir en al paz. resto.